Los correos electrónicos de Epstein nos indicaron cosas que hemos experimentado antes y que me dijeron dónde está la conspiración. Los correos electrónicos muestran que Epstein estaba fuertemente involucrado en laboratorios biológicos ucranianos con sus propios experimentos genéticos. El gen del primer nacimiento vivo, diseño humano, incluso clones humanos. ¿Acabamos de escuchar la palabra clones? Aún recuerdo cuando hablábamos de esto hace años que hubo gente que incluso se reía de estas palabras que mencionábamos en Planeta Snack 2. Pero de repente salen los papeles de Jeffrey Epstein, que es una realidad, que estaban realizando todo esto. Una vez más, nos da la razón, el tiempo, naturalmente, de lo que hablamos hace varios años, allá cuando realizábamos auténtica conspiración en Planeta Snack 2. Y es prácticamente del mismo tiempo. Y sí, los papeles de desclasificación de Epstein nos están dando bastante juego en estos tiempos, sobre todo en lo que nos repercute a nosotros, el mundo del misterio, y sobre todo con toques importantes de la conspiración. ¿Qué tal estáis, familia? Bienvenidos, un placer estar un día más con todos ustedes. Pues efectivamente, hoy vamos de desclasificación de los papeles de Epstein, ya que en los últimos años se ha hablado mucho sobre la existencia o no de biolaboratorios, en Ucrania concretamente, de laboratorios biológicos, donde se estaría experimentando con virus, bacterias, hongos e incluso con toxinas, ya sea para crear armas biológicas o para realizar remedios, vacunas ante ellas. Pero ocurría algo también que realmente pone el vello de punta en esa parte del planeta, en ese país que está en guerra con Rusia, Ucrania. Y de ello vamos a hablar a continuación. Sobre todo, vamos a escuchar lo que dice un investigador importante que está llevando todo esto a las redes sociales. Laboratorios biológicos que teóricamente y supuestamente, lo dejamos así, habían sido puestos allí por los Estados Unidos para realizar este tipo de investigaciones. Alguno podía venir incluso de la época de la Unión Soviética, que hubieran quedado ya instalados en estos países como es Ucrania, que lo hubiera utilizado la Unión Soviética y que luego lo hubiera reutilizado Estados Unidos. Pero vamos a escuchar ahora a continuación e intervendremos sobre lo que nos va a decir esta persona, que vuelvo a repetir, ha investigado todo lo que está saliendo sobre Jeffrey Epstein. Y esto solamente es la punta del iceberg, porque hablamos de clones. Casi todas las llamadas conspiraciones en los últimos 10 años parecen ser ciertos, sobre todo cuando más profundizamos en los archivos de Epstein. Echemos un vistazo a los laboratorios biológicos ucranianos, los laboratorios que nos dijeron en repetidas ocasiones, y sobre todo en los últimos años, que no existían. A lo largo de los años, la investigación biológica relacionada con el gobierno sobre laboratorios biológicos se han realizado estudios de virus o enfermedad, o en el estudio del subsuelo sobre el proyecto de genética. Pero fue borrado. A continuación se muestra una parte de algunos de estos informes de hace 4 años. Los correos electrónicos de Epstein nos indicaron cosas que hemos experimentado antes y que me dijeron dónde está la conspiración, pero no lo es. Están sucediendo, pero además están empeorando, sobre todo más de lo que pensamos. Los correos electrónicos muestran que Epstein estaba fuertemente involucrado en laboratorios biológicos ucranianos con sus propios experimentos genéticos, incluyendo la implantación de embriones, modificación de espermatozoides y lo que los científicos llaman biohacker. Ahora piensa en lo que vemos aquí. Estos experimentos incluyen esperma para modificarlo. ¿Pero qué hace la modificación? ¿Cuáles son Epstein y sus donantes? ¿Qué estaba intentando crear? Mira, hay otro correo electrónico que nos pueda dar alguna idea al respecto sobre lo que estamos hablando.
Estos planes detallados son proyectos de bebés de diseñador. Es un resumen de las necesidades de financiación y la evolución estratégica de Jeffrey Epstein. Según el correo electrónico, el objetivo aquí es deshacerse de la biología de garaje a pequeña escala, el gen del primer nacimiento vivo, diseño humano, incluso clones humanos. Y efectivamente, aquí paramos un momento porque me ha recordado bastante lo que os he mencionado al principio del vídeo. Sí, hace años hablábamos sobre esta conspiración, esta y muchas otras. Pero claro, ¿quién iba a pensar que Jeffrey Epstein iba a realizar o estaba a punto de realizar todas estas cosas? Porque no está claro realmente si ya se estaba llevando a cabo o no se estaba llevando a cabo. Pero hablamos no tan solo de alteración genética en el ser humano, estamos hablando de clones. Y esto me recuerda mucho, incluso a las películas. Una de ellas en concreto es La Isla. Pero vamos a seguir escuchando todo lo que nos dice esta persona, este presentador y sobre todo los papeles de Epstein sobre esta conspiración del misterio. Pero ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué está pasando esto? Y sobre todo en Ucrania. Bueno, en realidad esa parte está muy fácil porque este tipo de investigación es inhumano. Esto es inmoral y sobre todo es ilegal en los Estados Unidos y sobre todo también en los países occidentales. Por eso es que todo esto sucede en lugares especiales como Ucrania. Pero también sucede en una enorme nube de secretos. Por eso, otro correo electrónico explica la necesidad para la confidencialidad. Leamos esto. Correo electrónico para discutir el patrocinador financiero. Asegúrase de que puedan quedarse completamente anónimo. Miedo a la exposición pública y enorme reputación. Entonces la pregunta ahora es, ¿Epstein simplemente maneja a un criminal? ¿Una red de pedófilos? Obviamente no. También está persiguiendo experimentos genéticos humanos. Aquí realizamos una pequeña pausa porque es muy importante este punto del que habla Ben Swann, porque refleja que es ilegal que se realice en algunos países, de los cuales ya se ha mencionado, y es por ello que se tendría que buscar un sitio, otro país donde las leyes se las saltan, y ese sitio es concretamente Ucrania. Sí, en algunos países es ilegal realizar todo esto, Estados Unidos, Canadá, Europa. Sin embargo, hay sitios donde no es ilegal, y ahí es donde entraba Ucrania. Y es que, como os mencionaba anteriormente, todo esto me recuerda bastante a la película La Isla, donde un grupo de multimillonarios realizaban compras de sus propios clones para gestionarlos cuando algún órgano les fallaba y tenía que ser reemplazado. Este es un gran propósito para un clon, un lugar apartado en el mundo y sobre todo subterráneo, donde se realizaban estas prácticas. Prácticamente lo que estaba sucediendo en Ucrania, bajo decenas de metros de la superficie de la Tierra, toda una conspiración que al final era una realidad, estaba sucediendo. Pero sigamos escuchando lo que nos cuenta Ben. Si estos proyectos son ciertos, de hecho lo son, porque vienen en los papeles de Epstein, ¿dónde van a suceder? Recuerda esto, declaración jurada de hace 4 años. La entonces subsecretaria de Estado Victoria. ¿Ucrania tiene productos químicos o biológicos? ¿Armas? Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica. De hecho, ahora estamos muy preocupados por el ejército ruso, que probablemente, buscando esto, Rusia con esta tecnología puede culpar a los demás. Una vez más, en ese momento la cuestión del laboratorio biológico secreto fue cancelado rápidamente, como desinformación rusa,
Pero ahora, según Epstein, y con el interés registrado en sus papeles, en experimentos genéticos y su aparente utilización de laboratorios biológicos ucranianos, lo iban a llevar a cabo. Era real. Esto ya no es una conspiración. Una de las conclusiones importantes sobre Jeffrey Epstein es que pensaba realizar superraza, una raza mejorada de humanos, utilizando ingeniería genética e inteligencia artificial, según reportó también el New York Times. Aunque hay poca evidencia en los papeles que ha descrito y ha revelado el presentador Ben, podemos ver perfectamente que todo esto era una realidad. Todo esto estaba sucediendo. Y es que tras estas palabras y ver lo que estamos viendo, parece que sí, que había laboratorios o biolaboratorios para crear patógenos, para la propia guerra biológica o para remedios, como mencionábamos al principio del vídeo, y tener algunas vacunas ante estas, podríamos llamarlo así, armas biológicas. Pero lo que nos llama bastante la atención, vuelvo a repetir, es lo que ha salido en los papeles de Epstein y que han sido revelados, sobre todo por este presentador, de que lo que estaba realizando allí este individuo era alteración genética del ser humano. Estaba como intentando crear una raza de humanos diferente. Y esto me recuerda bastante lo que el del bigote, el conocido Adolf, intentaba realizar en la Segunda Guerra Mundial. Pero apartando todo esto, hemos sacado la palabra clones. Ha salido la palabra clones en estos archivos o papeles revelados, desclasificados por Jeffrey Epstein. La gran pregunta importante que nos hacemos es, ¿llegó a realizar todo esto? ¿O solamente era algo que tenía en mente para un futuro? Porque si todo esto ya lo estaba realizando, esto quiere decir que aunque se haya descubierto y esté en Ucrania, ¿quién te dice que todo esto no sigue en marcha en la actualidad? Yo creo que la información es muy interesante. Hemos reaccionado a algo realmente extraordinario, a algo de lo que hablábamos en el mundo de la conspiración hace ya varios años en Planeta Snake 2. Y personas que de alguna u otra forma se reían de lo que hablábamos, de lo que comunicábamos. Y con estos papeles nos está dando la razón de que todo esto estaba ocurriendo. No desde hace ya 3 o 4 o 5 décadas, no, es muy reciente. Entramos en el año 2000 y comienza todo esto. Bueno, más bien, a partir del año 2014, comenzaron las relaciones de Estados Unidos y concretamente de Jeffrey Epstein con estos laboratorios que supuestamente puso Estados Unidos en Ucrania, donde sí se podía realizar estos experimentos, ya que en Estados Unidos y en Europa no era posible realizar todo esto. Yo creo que podríamos dejarlo aquí porque ha sido muy interesante y además nos va a dar mucho de qué hablar, porque, vuelvo a repetir, estamos en la punta del iceberg o el iceberg. Esto solamente es el principio de lo que se está desclasificando de este monstruo llamado Jeffrey Epstein. Pero repito, vamos a hablar de lo que es conspiración del misterio, no de otra cosa, en Snake 2. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Nos vemos mañana con mucha más información importante e interesante. Cuidaros y, por supuesto, lo más importante, sed felices. Hasta el próximo vídeo. Los correos electrónicos de Epstein nos indicaron cosas que hemos experimentado antes y que me dijeron dónde está la conspiración, deshacerse de la biología de garaje a pequeña escala, el gen del primer nacimiento vivo, diseño humano, incluso clones humanos.